Comenzamos con el capítulo 20 de Ezequiel, que como título dice, modo de proceder de Dios con Israel. Y lo tenemos bastante claro con este título porque vamos a ir viendo diferentes circunstancias en las que vemos el modo de actuar de Dios hacia su pueblo, que la mayoría de su tiempo fue infiel. Vamos a ver cómo respondió Dios en ese tiempo, pero todo viene al caso porque nos ponemos en contexto de que están en Babilonia, están en el exilio. Y bueno, empieza así, dice, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Nuevamente viene gente como queriendo ver qué Dios tiene para decirle a ellos. Y viene palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. O sea, el Señor ya discernía sus corazones, ya sabía lo que, como hablábamos antes, que ellos ya tenían su plan, solamente querían ver si Dios lo aprobaba o ya tenían su idea, simplemente querían quedarse con sus conciencias medias tranquilas y venían medio a provocar también a Dios con sus planteos. Y el versículo 4 dice, ¿quieres tú juzgarlos? Le está hablando Ezequiel. ¿Los quieres juzgar, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Entonces, ¿los querés juzgar? O sea, recordarle todas las cosas que hicieron antes de que vengan a mí a pedirme cosas que no les voy a dar y no les voy a responder si no se arrepienten de todo lo malo que hicieron anteriormente. Y vienen a mí, pero es en vano porque cada vez que les doy una respuesta no les sirve y no la cumplen conforme a mi palabra. Entonces, acá vamos a encontrar varias historias y varios como fragmentos de cosas que pasaron. Vamos a encontrar fragmentos desde la salida de Egipto. Bueno, el versículo 5 habla del día que escogió a Israel, el día que sacó a la descendencia desde la mano de Faraón de Egipto y que lo juró diciendo yo soy Jehová, su Dios. Ese día en donde dice que, bueno, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, la tierra que fluye leche y miel. Y el Señor les puso una condición, cada uno eche delante de sí a los ídolos de Egipto, no se contaminen con ninguna de sus costumbres, de sus abominaciones, pero ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor, y no dejaron ni de su corazón, ni de sus ojos, ni de su casa sacaron estos ídolos, y todo esto aumentó el enojo del Señor sobre ellos. Dice, versículo 9, con todo esto, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, para que no me hagan quedar mal en frente de las naciones de las que yo los rescaté, y se acuerdan que antes habíamos aprendido lo que significaba por amor de mi nombre, o sea, porque yo soy así, porque mi nombre tiene que ser respetado. Y para que no me hagan quedar mal y pisotearme en las naciones a las que yo los rescaté nuevamente de su condición. Aunque no obedecieron a lo que les pedí, los volví a rescatar. Y vamos a ver que esto se repite varias veces, porque el Señor los saca de la tierra de Egipto, pero después los conduce por el desierto. En medio del desierto también pasaron muchas cosas. Y bueno, también los sacó de la tierra de Egipto, los trajo en el desierto, les dio estatutos, les dio leyes por la mano de Moisés, su siervo, quien también luchó bastante con ellos en el desierto. Allá tampoco obedecieron cumplidamente al Señor y se rebelaron. Pero, y dice el versículo 13, por tanto dije que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, pero actué por causa de mi nombre y no lo hice, para que no se infamase a vista de todas las naciones. Continuamos y continuaron caminando en el desierto, más tiempo más. En un momento el Señor les dice que les juró que no los traería a la tierra que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque teniendo el decreto, teniendo los mandamientos de Dios, teniendo la ordenanza del día de reposo, de todas las cosas que con el Señor nos le había dado normas para que no se desviaran, sino que cumpliendo esas normas iban a vivir, ellos decidieron rebelarse nuevamente contra eso y versículo 16 dice que tras sus ídolos iba su corazón, o sea, siempre se quedaban con lo que habían aprendido tanto tiempo estando en Egipto y no conociendo de que Jehová era su Dios. Y dice el versículo 17, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto.
Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Pero nuevamente se rebelaron contra mí y acá hay algo que se repite varias veces que dice, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Qué quiere decir? O sea, el hombre que cumpliera lo que el Señor les había pedido iba a vivir bien, iba a vivir sin temor a la persecución, iba a tener paz, iba a tener provisión, iba a vivir bajo la bendición del Señor y su protección. O sea, quizás el hombre que no cumpliera esto iba a seguir viviendo, no lo iba a matar. Pero la vida que el Señor tenía preparada para sus hijos era esta, o sea, vida de paz, de abundancia, de cobertura, de respaldo, de resguardo y no estar huyendo a cada rato. El hombre que cumpliera todo esto vivirá, o sea, vivirá esta vida, que es la que el Señor tenía para ellos y tiene para nosotros. En cambio, el que no cumple puede vivir, pero vive una vida que le va a tener consecuencias, como ya las vimos, que no son para nada buenas. Y el temor y la paz, el temor va a estar en su corazón y la paz no la van a tener. Entonces vemos cómo se reitera varias veces esta situación con el pueblo de Israel que ya la hemos estudiado. Y bueno, después continúa en el versículo 23 que dice, también ensalcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. O sea, sus ojos siempre estaban deseando lo que ya habían aprendido y en este caso ellos no decidieron tomar una buena decisión, sino que siguieron lo mismo que sus padres hacían. Me gusta la otra versión que dice, dice, ni mis mandamientos ni me adoraron el día sábado, sino que siguieron adorando a los ídolos malolientes que adoraron sus antepasados. Está bonito. Bueno, y continuamos entonces versículo 25, que esto es, está bueno, miren, dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. ¿Qué quiere decir esto? No es que Dios les dio leyes que eran malas y que tenían que cumplirlas igual, sino que, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de que porque no aceptaron a tener a Dios presente en sus vidas, Él los entregó a una mente reprobada, a hacer cosas que no convienen y a, bueno, está hablando de esto. Bueno, ellos decidieron no cumplir con lo que el Señor les pide, Él los entregó a sus propias vanidades, su propia mente y los entregó a que cumplan aún estatutos y preceptos de otras naciones, que para ellos eran abominables, terminaron cumpliendo eso y entonces vemos cómo a causa de su pecado les vino algo mucho, mucho peor. Vino su propio castigo aún peor y bueno, se entregaron a su propio pensamiento y a una mente reprobada. También versículo 26 dice, los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Jehová no es que los contaminó, sino que Él permitió que eso pasara, que ellos mismos se contaminaran haciendo esas acciones por haber decidido en su corazón no obedecer al Señor. Versículo 27. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron a sus víctimas, y allí presentaron ofrenda que me irritaban. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. O sea, los traje a una tierra hermosa y vieron cada árbol como codiciable para ofrecérselo a otro dios. Y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. El nombre Bama quiere decir en hebreo lugar alto, o sea, literalmente. Pero esta pregunta, ¿qué es ese lugar alto? Me hacía recordar como cuando el Señor pregunta cosas para hacer entrar en razón a sus hijos. Por ejemplo, cuando el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? O cuando el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces en la cueva? ¿Qué estás haciendo aquí? Como él ya sabía, pero ¿qué es ese lugar alto en donde ustedes van? ¿Qué están haciendo?
Así todo, el pueblo no entró en razón. Y el Señor le sigue diciendo a Ezequiel, di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contaminéis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos, hasta el día de hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. El Señor no iba a responder preguntas que no salían de un corazón sincero ni de una búsqueda de verdad, sino que era como para calmar su conciencia, para decir, bueno, consultamos a Dios, pero en su corazón ya estaban decididos a hacer otra cosa. Seguimos, bueno, y vamos a ver que el Señor está muy enojado, versículos 32, 33, 34, está muy enojado y como que se repite mucho la frase, con enojo derramado, con brazo fuerte. Y bueno, versículo 35 dice, y yo os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Quiere decir como que los voy a enfrentar y los voy a juzgar cara a cara como hice con sus padres, dice el Señor. Versículo 37 dice, y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos de pacto. Cuando se refiere a pasar bajo la vara, se refiere a algo que hacen los pastores de ovejas, que es como que las ovejas pasan y ahí los pastores la ven su condición, la hacen para contarlas, para examinarlas, para separarlas, las que son de él y las que son del otro pastor. Entonces, de esta manera también iba a hacer el Señor pasarlos por debajo de la vara para ver cómo están tus obras, cómo está tu corazón, si sos de los míos o son de los que no quieren obedecer. Como el filho. Claro, exactamente. Y dice, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Jehová no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 39, acá el Señor como que les va a decir, si ustedes deciden seguir en la suya, bueno, síganlo, pero en mi casa no. En mi casa es un lugar santo y si quieren servir a sus dioses, háganlo, sírvanlo, pero en mi casa no. Y vosotros, casa de Israel, así ha dicho Jehová, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el monte alto de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable los aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado ante vosotros a los ojos de las naciones. Veamos un mensaje más esperanzador del Señor para aquellos que decidan obedecerlo de verdad, para aquellos que realmente tengan las cosas del Señor como cosas santas. Y dice el Señor que allí iba a aceptar sus ofrendas, iba a aceptar lo que el pueblo les iba a dar. Y vamos a ver, versículo 43 dice, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Va a llegar un momento en el que el pueblo iba a entrar en razón, después de tanto tiempo, de cada cosa que había hecho, y aún recordándola iba a decir, yo hice esto, yo hice esto, fui el culpable de hacer tal cosa, y el Señor iba a ser el causante de que ellos se convirtieran y que se convencieran a sí mismos de que realmente habían hecho una abominación, porque acordémonos que en este presente estaban como si nada todavía. Versículo 44, casi llegando al final, dice, y sabéis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre. ¿Por qué? Porque no va a ser según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. O sea, van a saber que yo estoy actuando cuando vean que yo los voy a traer de vuelta con misericordia y no acordándome de cada cosa mala que han hecho en sus caminos. Hasta acá se termina este subtítulo y comenzamos con otro que es pequeño, que es la profecía contra el Negev. Es bastante simple y cuando se habla de Negev está hablando del sur, porque en hebreo hay tres maneras de decir sur, que una es Negev, otra es Temam y otra es Darom. Así que cuando veamos estos
nombres, no son países ni lugares, sino que son tipo el sur, en hebreo. ¿Cuál es la segunda? Temán y Darón. Bien, viene la palabra... No, que además era una zona desértica. Cuando yendo más al sur de Israel, acá dice un mensaje contra el bosque del sur. Sí. Una zona desolada, digamos. Exactamente. Bueno, viene la palabra de Jehová hacia Ezequiel nuevamente y le dice, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev. Y vieron que dice bosque, ¿por qué? Porque vamos a hablar de árboles. Se ha hablado anteriormente y vamos a continuar haciendo como una referencia media metafórica con árboles. Y dirás al bosque del Negev, oye la palabra de Jehová. Y algo que antes de que me olvide, el Negev más que nada se está refiriendo a Judá, o sea, al pueblo que el Señor le estaba hablando tan intensamente. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco, o sea, tanto lo uno como lo otro, el Señor lo va a consumir. El árbol verde puede significar la fortaleza, la juventud, el árbol seco, quizás la debilidad y la vejez. Tanto jóvenes como viejos, el Señor los iba a consumir, y dice que no se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ellas todos los rostros, desde el sur hasta el norte. O sea, estaba profetizando algo que iba a pasar, que también lo hemos visto, y que no era algo que no se iba a apagar fácilmente, sino que la llama iba a permanecer. Y dice, y verá toda carne que yo Jehová lo encendí y no se apagará. No fue que lo encendió otra persona, y aunque haya sido alguien, fue enviado por Dios. El Señor está asegurando de que eso lo causó Él. Y el último versículo de este capítulo dice, y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? ¿Por qué? Porque es como la gente a la que Ezequiel le hablaba, pensaba que Ezequiel era un rarito, alguien que hablaba con símbolos y cosas raras, y como hablábamos antes, no entendían qué les quería decir. Pero ellos seguían minimizando las advertencias que el Señor de tantas maneras les venía hablando, con árboles, con ángeles, con ruedas, con ojos. Y bueno, aunque la gente pensaba de él todas estas cosas y Ezequiel se daba cuenta de que medio lo menospreciaban bastante, bueno, él tenía una misión por cumplir, que era profetizar y hablar las palabras del Señor. Y así terminamos con el capítulo 20 de Ezequiel.